¿cuántos de nosotros realmente hemos podido superarlo? Hoy vamos a hablar sobre esta capacidad que supuestamente tenemos, vamos a ver si sí la tenemos o no la tenemos personalmente, pero también como grupo social para salir adelante y para triunfar ante la adversidad. Les voy a presentar a mis dos invitados. Está con nosotros la maestra Cristina Camacho Ramos. Ella es licenciada y maestra en sociología. Es también académica de sociología en la FES Aragón. Bienvenida, maestra. Gracias, ¿cómo está? Y también está con nosotros el maestro Óscar Alberto Clavellina López. Él es académico de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Escuchamos una palabra que últimamente está como de moda, resiliencia. ¿Alguien me puede explicar qué es la resiliencia y si la hemos logrado? Bueno, la resiliencia es un concepto que últimamente ha tenido mucho impulso y que consiste en la capacidad que tiene el ser humano para recuperarse de situaciones difíciles, de situaciones de desgracia. Sin embargo, digamos que si bien el origen está en la física, posteriormente en la biología y es utilizado en la psicología, últimamente está también incorporándose de manera muy fuerte en las ciencias sociales en general. Hay que distinguir entre lo individual y lo colectivo. Y la resiliencia en términos sociales, en términos colectivos, pues representa muchas otras cosas. Me parece que aquí hay que pensar en términos de la importancia que tiene el contexto en el que se vive y que vivimos en una realidad cada vez más compleja, con modificaciones y con transformaciones cada vez más rápidas, con individuos que no solamente somos biológicos ni solo psicológicos, somos seres sociales, económicos, culturales. Y esto hace complejo pues el asunto. Y en este sentido tenemos que considerar que la realidad es heterogénea porque los individuos habemos pues, de muchas formas y no todos nos recuperamos, ni todos lo vivimos, ni todos enfrentamos de la misma manera. Claro, ahora que la estaba escuchando hablar, pensaba rápidamente en, a ver, es que todo lo que nos ha estado pasando, que ha sido brutal, y no nada más hablo del terremoto donde todos, absolutamente todos sentimos que en ese momento nos moríamos, sino de lo que hemos venido viviendo durante algunos años, escuchando hablar de cientos de muertos y cientos de cadáveres y cráneos o sea, que hay un momento en el que la muerte de la que tanto nos reímos y con la que bailamos y a la que festejamos, nos ha abrazado o nosotros la hemos abrazado a ellos de una manera en la que casi nos hemos convertido en uno mismo. Claro. Parecería entonces que la resiliencia es algo impuesto, mencionaba antes de entrar acá, una idea alienante. Por supuesto, cualquier categoría en el aspecto de las ciencias sociales o ciencias duras, cuando se incorpora al argot o digamos al vox populi, tiene una capacidad alienante. Eso está pasando ahora. Lo que sucede, y creo que no estamos dándole su justa dimensión, es precisamente a la capacidad que tiene el ser humano de forma individual y también social, y social en el sentido de un grupo que también es individual a otro grupo social, a otra cultura, la capacidad de ir moldeando, de irse adaptando a estos procesos. No estamos diciendo que la resiliencia nada más es de tal y cual forma, sino que darle esa justa dimensión y permitirle precisamente al sujeto, al grupo social, al grupo cultural, y en virtud de toda esta amalgamado, permitirle que vaya desenvolviendo precisamente sus miedos, que algo importante pues es completamente humano es tener miedo. Claro. Y el miedo que provoca a lo desconocido. O sea, un temblor nos sacude no solamente físicamente, sino nos sacude en el sentido de la vulnerabilidad, de nuestra fragilidad como ser humano. Y si vamos a decir que nuestra capacidad también es resiliente y nos vamos a adaptar a eso, no necesariamente. Nos podemos fingir, podemos actuar que nos adaptamos, pero el miedo siempre va a estar presente, tan es así
que el título de la presentación de nuestra intervención en este programa se antoja para decir, ¿la resiliencia es la clave? No, no es la clave. Más bien hay que darle justa dimensión al miedo de los seres humanos, y tan es así que seguimos teniendo miedo. Claro, ahora, es muy diferente el miedo que tiene una persona que estuvo en, digamos, en donde más se sangoloteaba la tierra, Claro. ¿no? Es muy diferente el miedo de esa persona a el miedo de alguien que vio cómo se le caía el edificio encima. Claro. Y es muy diferente al miedo que puede presentar una persona que estaba en satélite o en el Pedregal, digamos, que con todo y que se sintió, no pasó de ser nada más el susto del movimiento, ¿no? Así es. En ese sentido, creo que los que más de cerca estuvimos, o hay quienes estuvieron todavía más cerca, ¿no? Que a quienes rescataron debajo de los escombros, quienes perdieron a una hermana o a su padre o a su hija. Entonces, creo que en ese sentido, cada persona va acomodándose conforme va pasando el tiempo. Pero ¿nos podemos llegar a curar? ¿No? No, yo creo que no. Que sin embargo, son experiencias que finalmente forman parte de la memoria histórica. De la memoria histórica que cada uno, tanto individual como colectivamente, vamos cargando. En este sentido, yo decía al principio que hay que considerar también el contexto. Y hemos vivido en situaciones de miedo por otras causas. Y sin embargo, este tipo de situaciones logran mover a los individuos en términos de esto que busca o que quiere explicarse a través de la resiliencia, en el sentido de que genera un sentido de comunidad, genera un sentido de solidaridad y reactiva cosas que probablemente están ahí dormidas en esa memoria y lleva a hacer cosas, porque yo creo que hay que considerarla en dos dimensiones: el impacto y la necesidad de salir y enfrentar lo que se nos presenta. Ahora, dentro de las actividades que se desarrollan, me parece que es muy importante resaltar la fuerza, la voluntad, pero también el enojo y también todo lo que estamos cargando históricamente y que en ese momento hace que salgamos adelante. Sin embargo, para hablar de curarnos implicaría hablar de olvido. Y la realidad sigue con las mismas características y más. Entonces, me parece que esto, lejos de borrar, reafirma. Y bueno, también se sacan cosas buenas como la organización social. Claro, pero a ver, cuando hablabas del grupo social, de cómo salimos y nos ayudamos y todo, y eso también pasó en el 85, que era increíble ver cómo señoras sacaban unas ollas de este tamaño y hacían arroz o frijoles para todos, porque todos estábamos un poco en las mismas, ¿no? Porque quienes no vivieron el 85, quiero que sepan que lo que se vio de destrucción el año pasado es que les gusta el 1% o el 2% de lo que pasó en el 85, que de verdad era un desastre, simplemente no reconocías ninguna calle. Pero esa forma en la que nos juntábamos, esa forma en la que nos apoyábamos, en la que levantábamos el puño, en la que aplaudíamos, en la que sacábamos comida, etcétera, esa forma se acabó pocos meses después y y otra vez todo el mundo. Y ahorita sigue existiendo una gran pugna entre los que votaron por uno y los que votaron por otros. Y entonces se nos olvidó todo aquello en el que somos hermanos y somos uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se nos olvida? Me parece que voy a retomar la parte de la enfermedad, porque cuando dicen es curable, el miedo del ser humano es natural. No podemos verlo como una enfermedad. De entrada es algo natural y me parece que es bastante positivo en la vida de cualquier ser humano porque resalta precisamente nuestras debilidades y podemos ser críticos frente a la vida, como sea que la veamos. En ese sentido, la resiliencia no aplicaría, y por eso es criticable, a una enfermedad, sino precisamente a un fenómeno en particular. Este fenómeno no solamente fue el temblor en cuanto al movimiento físico, fue una sacudida de todo tipo porque cuando veíamos previamente el temblor en Oaxaca y Chiapas, decíamos, les tocó duro. Y ahora nos toca a nosotros, lo vivimos,
ya no de lejecitos, ya lo vimos de cerca. Estamos tratando de ver si es cierto que hemos logrado esta resiliencia social y te quedaste a la mitad. Me quedé a la mitad del comentario. Decía que se asoman muchas cosas, no solamente la parte física, la parte afectiva también, eso es algo muy importante. Los afectos se mueven al vernos vulnerables. Sin lugar a dudas, esa afectividad cambia si fue muy cerca al movimiento fuerte, un poco más alejado, si nuestra casa se cayó, si un familiar cercano murió o hay incapacidad, etcétera. Pero también otra parte que es la política, ¿no? Y eso no lo podemos dejar de lado. Tanto en el 85 como el año pasado se asomó, sin lugar a dudas, la corrupción. Entonces, en el 85, cuando se cae Tlatelolco y vemos que las varillas no eran las del grosor necesario, el material no era el grosor necesario, ¿qué pasa? Y, y ahora, el año pasado, que sucede lo mismo, decimos, ¿qué pasa? Opera ahí también en el factor de resiliencia una idea muy interesante, que es la psicología de la culpa. Hay que echarle la culpa a alguien. Digamos, hay un chivo expiatorio ahí, y sin lugar a dudas, de ahí se sirvió también los grupos políticos para manejar las campañas políticas, porque hay que echarle la culpa en el 85, el gobierno, inoperante. Lo que es un hecho es que en el 85 nadie dio la cara hasta como 3 o 4 días después, que todo el mundo decía, ¿dónde está el presidente? O sea, nadie dio la cara. Pero en el año pasado tampoco nadie dio la cara. Tan es así que nadie ha dado la cara. Entonces, el problema es que en el 85 no había redes sociales. Era la comunicación directa entre la gente. Y el año pasado las redes sociales fue un boom. Pero nadie ha dado la cara políticamente hablando, o en el sentido de gobierno, nadie ha dado la cara. Eso también se asoma. Sí, y se asoma que vemos que a un año hay gente que sigue viviendo en la calle, claro. ¿no? Porque no ha y comprendemos que el gobierno no puede reconstruir y construir, más bien, que el gobierno no puede construirnos a todos una casa, eso lo comprendemos. Lo que no comprendemos es que haya un dinero dispuesto que no se haya entregado. Por supuesto. ¿No? ¿Que dónde quedó? Pues no lo sabemos. Seguramente hay quien sí lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Claro. Estábamos en este tema de si cambia el dolor o no cambia el dolor, estas memorias del dolor, ¿son individuales? ¿Son colectivas? Mira, yo creo que tiene que ver con la construcción de la subjetividad. Y la subjetividad es individual, pero también es social. Estos cambios que hemos tenido, mencionaban ahorita la diferencia entre uno y otro, uno fue mucho más fuerte, pero el impacto fue más fuerte en este. ¿Por qué? Pues por las redes sociales, por el desarrollo de la tecnología, porque han cambiado muchas cosas que van cambiando el significado que tenemos, por ejemplo, de la valentía, de la tensión, del conflicto, del dolor mismo. Y esta construcción pues es social y cultural. La realidad es la que va conformando y creando estos nuevos significados que nos hacen ver y actuar de diferente manera. A ver, creo que parte de la gran diferencia que hubo en esta ocasión es, en el 85 ni existían ¿ya existían los celulares? Tal vez los tabiques. Yo creo que no, ¿verdad? Tal vez los tabiques. No eran masivos. Pues mucho menos una alerta sísmica, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasó el año pasado? Que nosotros ya habíamos escuchado, por ejemplo, el día 7, habíamos escuchado la alerta sísmica, pasó casi 1 minuto y medio antes de que empezara a temblar fuerte, muy fuerte en la noche. Ok, pero el día de hace un año, el 19, es que la alerta sísmica sonó como 2 segundos después del movimiento, se entiende por la cercanía y todo. Entonces creo que eso también nos afectó mucho, que de alguna forma ya sabíamos que si iba a haber un temblor fuerte, primero íbamos a escuchar una alerta y íbamos a tener tiempo para correr o para resguardarnos, pero nos agarró ahí, in situ, ¿no? Claro, pero estamos hablando de programas que buscan la cultura cívica de situaciones de riesgo. Unas horas antes había sido el simulacro y podemos observar como muchos en ese momento incluso lo toman a broma. Cosa que, por ejemplo, en los niños es más difícil observarlo, son más disciplinados. Los jóvenes, yo particularmente estaba en la FES trabajando y uno observa como en el simulacro bromean, pero cuando viene en serio, entonces curiosamente dicen, no lo volvemos a hacer, ¿no? Los jóvenes.
pero manifiestan ahora los jóvenes con más libertad lo que sienten. Y los hombres, piensan. y los Por hombres, supuesto. los hombres que siempre se han aguantado y no pasa nada, no pasa nada. Ahora sí decían, sentí que me moría, ahora sí tuve mucho miedo. Sí. Claro. Es un hecho que también sale a la luz una descomposición social. Sí. O sea, eso es un hecho. Eso difiere mucho del 85, que había mucha cohesión, y ahora parecería que es cohesión, pero más al estilo de las redes sociales, o sea, de las selfies, demás. Por eso vemos casos de rapiña, de robo, de vandalismo, que en plena crisis y con todos nuestros miedos, abusan, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que hay una descomposición social, o sea, una descomposición de nuestro tejido social, y vemos también cómo se resuelven las cosas de forma individual y de forma social. En ambos casos lo que puedo yo notar es que a la manera psicoanalítica de Freud dice el chiste. Nosotros somos muy dados a decir chistes para minimizar precisamente el conflicto. ¿Qué sucede en las redes sociales? Memes por todos lados, hablando del 19 de septiembre. Y sin lugar a dudas, eso también resuelve, no resilientemente, ¿no?, sino más bien de forma social y cultural, más allá de lo individual o de un aspecto parecería patológico, lo resuelve a nuestra muy particular forma de ver las cosas, de forma bromista, Claro. de forma de chiste, y eso nos ayuda mucho. Pero eso no significa Que ya la hicimos. Que ya la hicimos, que ya pasó, ¿no? Por Oye, supuesto. ahora que mencionaban las redes sociales, a ver, cuando empezaron a surgir los celulares, tanto decíamos, si hubiera habido celulares en el 85, tantas vidas que se habrían salvado. Claro. Ahora, el año pasado, digamos que este tema de los celulares nos sirvió muchísimo para, ¿estás bien? Ok, pero ahí viene la otra parte y esta es una experiencia personal. Empieza a caer la noche, estoy fuera de mi edificio, bueno, del edificio donde vivo, el de junto estaba hecho un destrozo con todo en el suelo, se llevó las líneas de luz, entonces era una oscuridad absoluta. Y tratando de guardar la pila del celular, de repente entro a Twitter y dicen, tengan cuidado porque hay rateros que se están haciendo pasar por DROs y que van a supervisar el edificio, pero en realidad van a robar. Me acuerdo que estaba oscuro y de repente llegaron unos chavos en moto con la boca cubierta y todos empezamos a temblar y creo que esa ha sido, después del momento del temblor, el miedo más grande porque no sabes qué es lo que te espera, no sabes si son unos golpeadores, si se van a meter, si te van a arrebatar lo que tienes. No, a final de cuentas era gente que estaba viendo cómo podía ayudar, pero en este sentido creo que las redes entre que ayudaron y entre que no ayudaron y lo único que causaron fue más alarma, ¿no? Sí, a mí me parece que hay que ver esto con mayor amplitud, es decir, la tecnología ayuda indiscutiblemente. La información circula más rápido. Podemos hacer evidentes cosas que tienen que ver con esta descomposición del tejido social. Podemos ver rápidamente o cuando menos dejan al descubierto aspectos como la corrupción, ¿no? Pero también sabemos que hay personas que se dedicaron al turismo del desastre. Claro. Que se tomaban la selfie con el edificio caído, otros que se dedicaban a estar grabando para tener la noticia. Esto tiene que ver con el cómo vamos construyendo esos significados que te decía hace un momento. No todos utilizamos la tecnología de la misma forma. Puede haber diferencias generacionales, pero aún dentro de la misma generación puede haber diferencias. Y esto implica que aprendamos tal vez a ver que la sociedad no es homogénea, es heterogénea. Y hay personas que pueden responder de una manera y otras de otra, pero tendemos siempre a generalizar. Y una de las cosas, por ejemplo, que hemos aprendido con esto es como a resolver las cosas de manera más inmediata, de manera más pragmática, tratar de resolver lo más rápido posible. Y así se va quedando también en la memoria y podemos olvidar más rápido, aparentemente, hasta que llegan aspectos que simbólicamente representan la ruptura de eso que se ha convertido en natural, en normal, y es cuando nos recuerdan lo que ha pasado anteriormente y de manera social esto lo podemos observar. Entonces, tu conclusión sería que no es cierto que todos seamos iguales, ni que hemos actuado igual, ni que sentimos iguales. Ahora sí que cada quien habla de cómo le fue en la feria. ¿Y la tuya cuál sería, maestro? Pues la mía sería que la resiliencia no es la panacea,
y no hay que tomarlo como la píldora mágica que soluciona todo, más bien hay que desglosar o dejar de lado la individualidad, que eso es algo que ha descompuesto el tejido social, y hay que fijarnos precisamente en el par. Para ¿Comunidad? que en la comunidad sobre todo, porque en el 85 es muy claro, hubo comunidad. Ahora no estoy diciendo tajantemente que no hubo, sí hubo durante un momento y desapareció. Yo creo que hubo, sobre todo entre los chavos. Tal vez los más grandes decían, está bien ahora que los chavos vayan y se hagan cargo, nosotros ya Pero estamos fíjate, cansados. es que ¿no? dicen ahora los chavos. En el 85 también hubo chavos. Así es. Eran chavos diferentes, pero Claro, eran chavos. solo que esos chavos ahora somos los adultos, Así es. ¿no? Claro. Uy, qué difícil. Entonces, conclusión, si todavía tenemos miedo y todavía sentimos angustia cuando escuchamos un ruido o algo, ¿estamos bien? Estamos bien, hay que socializarlo, sentimiento gregario, hay que socializarlo y sin lugar a dudas compartirlo. Un placer tenerlos aquí, de verdad, muchísimas gracias.